Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, bajo un velo de mentiras que marcarían el resto de su vida. Su madre, Louise Cowell, tenía 22 años y estaba soltera cuando dio a luz, algo que en esa época era considerado una desgracia. Para evitar el estigma social, Ted fue criado creyendo que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus padres. Este engaño temprano no solo afectó su sentido de identidad, sino que también sembró las primeras semillas de resentimiento y frustración en su mente. Desde joven, Bundy mostró comportamientos preocupantes. Sus compañeros lo describían como reservado y un tanto extraño, pero lo que realmente inquietaba eran sus pequeños hobbies: observar a las personas sin ser visto y coleccionar revistas pornográficas violentas. Estas primeras señales de su fascinación por el control y la violencia pasaron desapercibidas, porque Ted también tenía un lado encantador. Era un estudiante destacado, siempre educado, y tenía una habilidad innata para ganarse la confianza de los demás. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Ted Bundy estaba construyendo un mundo oscuro. A medida que crecía, su necesidad de controlar y manipular se intensificó, y esa necesidad pronto lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos más notorios de la historia. En los años 70, Ted Bundy perfeccionó un método que era tan simple como efectivo. Usaba su apariencia y su carisma para acercarse a sus víctimas. ¿Cómo lo hacía? A menudo simulaba estar herido, con un brazo enyesado o caminando con muletas, y pedía ayuda para cargar algo en su auto. A primera vista, parecía un hombre vulnerable, alguien necesitado de ayuda. Y esa era su trampa perfecta. Las mujeres que se acercaban no sospechaban que, en el momento en que entraban en contacto con él, estaban entrando en la guarida de un depredador. Una de las cosas más desconcertantes sobre Bundy es cómo podía mantener su fachada incluso cuando estaba a punto de cometer un crimen. Sus víctimas lo describieron como encantador, incluso cálido. Y eso es lo que lo hacía tan peligroso. Bundy no necesitaba violencia para atraer a sus víctimas. Usaba su inteligencia y su habilidad para manipular, convirtiéndose en el lobo disfrazado de cordero. Este método, combinado con su obsesión por el control, lo convirtió en un cazador meticuloso. No solo escogía a sus víctimas cuidadosamente, también planificaba cada detalle del encuentro, desde la forma en que se acercaba a ellas hasta el lugar donde descartaba los cuerpos. Cada movimiento estaba calculado para maximizar su poder y minimizar las posibilidades de ser atrapado. Entre 1974 y 1978, Ted Bundy desató una ola de terror que abarcó al menos 7 estados y dejó decenas de víctimas. Aunque él mismo confesó haber asesinado a 30 mujeres, los investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor. Lo que hacía a sus crímenes tan escalofriantes no era solo la violencia, sino la manera en que combinaba brutalidad con un control quirúrgico sobre cada detalle. Una de las historias más aterradoras ocurrió en 1974 en Seattle. Ted secuestró a 2 mujeres el mismo día en un lugar público lleno de gente. Se presentó como Ted, un hombre con el brazo enyesado que necesitaba ayuda para cargar una canoa. A pesar de las docenas de personas alrededor, logró convencer a ambas mujeres de acompañarlo. Ninguna de ellas volvió a ser vista con vida. Este nivel de audacia y confianza en sí mismo era lo que lo hacía tan impredecible y peligroso. Sus crímenes no solo incluían secuestro y asesinato, sino también actos de necrofilia y mutilación. Bundy no buscaba solo matar, buscaba controlar completamente a sus víctimas, incluso después de la muerte. Esta obsesión por el dominio absoluto es lo que lo separa de otros asesinos en serie y lo convierte en uno de los criminales más perturbadores de la historia. Cuando Bundy fue finalmente capturado, demostró que su habilidad para manipular no se limitaba a sus víctimas. En 1977, mientras enfrentaba cargos de secuestro en Colorado, Bundy logró escapar de la cárcel no una, sino 2 veces. En su primera fuga, saltó desde una ventana del segundo piso de un juzgado
y desapareció durante 6 días antes de ser recapturado. En su segunda fuga, excavó un agujero en el techo de su celda y logró llegar hasta Florida, donde continuó matando. En los tribunales, Bundy se representó a sí mismo como su propio abogado, utilizando su carisma para intentar ganarse al jurado. Incluso logró que algunas personas lo consideraran inocente. Pero lo más impactante fue cómo, durante uno de sus juicios, se casó con Carol Ann Boone, una mujer que creía en su inocencia. Este evento surrealista mostró hasta qué punto Bundy podía manipular a las personas a su alrededor. Finalmente, en 1978, Bundy fue capturado por última vez después de cometer un brutal ataque en una fraternidad en Florida, donde asesinó a 2 mujeres e hirió a otras 2. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1989. Pero incluso en sus últimos días, seguía generando fascinación. ¿Por qué? Porque Bundy no era un monstruo en el sentido clásico. Era un hombre que encarnaba lo peor de la humanidad, escondido detrás de una fachada perfecta.